Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Hola, profe. Hola, profe. Hola. A ver, poner un poco de volumen. Bueno, ¿todo bien? ¿Están leyendo algo? ¿Leyendo algo de lo que vimos la semana pasada? ¿Alguna duda sobre el tema de las competencias? Una pregunta por ahí. Yo les recuerdo un poco, si no, lo que hablamos, vimos el artículo 116, la Constitución. Estuvimos conversando sobre los distintos supuestos que habilitan la jurisdicción federal. Recuerden que las causales que habilitan la jurisdicción federal las clasificamos en tres, en principio, las tres más importantes, que es por la materia, por el lugar y por las personas. Es importante que ustedes se lo fijen para ayudarles a recordar las causales que habilitan la jurisdicción. La clase pasada hablamos más que nada de las causales vinculadas a la materia, cuando hacíamos referencia a las causas que versaban sobre los regidos por la Constitución, como dice el 116, por los tratados internacionales, por las leyes del Congreso. Son las tres fuentes del derecho federal, en definitiva. Siempre recordemos que la causa sea regida por el derecho federal, entonces en ese caso se habilita la jurisdicción federal y los que intervienen son los jueces federales. Bien. La semana pasada también hablamos del concepto de causa, algo que es muy importante porque es la plataforma sobre la cual puede intervenir el Poder Judicial, pueden intervenir los jueces. Si no hay causa, dijimos la semana pasada, si no hay un caso judicial, no tenemos esa plataforma y un juez no podría intervenir. Y hablamos de cuando tenemos una causa, básicamente cuando tenemos una confrontación entre un derecho que se solicita su tutela, su resguardo de parte de un juez, y la consiguiente obligación de la otra parte, la parte demandada, puede ser el Estado, puede ser una persona física o una persona jurídica, a quien se le requiere que haga o deje de hacer algo, que dé algo. En esos casos tenemos una causa. Tiene que haber un conflicto de derechos. Y si no se da, y ese derecho tiene que ser personalizado en el que lo esgrime. Habíamos dado el ejemplo del juez de mal humor que se levanta y quiere declarar la inconstitucionalidad de un decreto presidencial y del vecino del juez que también estaba tan de mal humor como el juez y pretendía que se declare otro decreto que no lo involucraba ni de ningún modo. Bueno, en esos ejemplos creo que se veía con bastante claridad cuando no estamos frente a una causa judicial. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta antes de continuar, porque tendríamos que hacer algunas referencias a la jurisdicción federal en razón de las partes. Del lugar es muy sencillo, creo que ya mencionamos algo en la clase anterior, y si no hago alguna mención, para después pasar a la competencia y jurisdicción originarias y apeladas de la Corte. Está previsto en el artículo 117. Después vemos si llegamos a tener algo de tiempo para hablar algo del Consejo de la Magistratura.
Bueno, ¿avanzo nomás? Bien. Entonces, a ver, cuando hablamos, vamos a terminar un poco, a ver el tema de la competencia y jurisdicción en razón de las partes. ¿Sí? Porque hasta ahora lo que vimos fue cuando se activa la jurisdicción federal en razón de la materia. Pero hay otras situaciones en las cuales no importa la materia, sino le importa quién litiga en el juicio. ¿Quién es parte actora? ¿Quién es parte demandada? De hecho, el primer ejemplo que les doy, en realidad, lo único que importa es quién es la parte actora o demandada. Es decir, importa solo una de las dos partes. Creo que lo mencioné en la clase pasada, cuando dijimos, y creo haberlo dicho, que siempre que el Estado Nacional sea parte, se activa la jurisdicción de los tribunales federales. Acá no importa si el Estado Nacional es parte actora o es parte demandada. Tampoco importa quién es la otra parte. El solo hecho de que sea el Estado Nacional una de las partes es motivo suficiente para activar la jurisdicción federal, la competencia federal. Bien. Y por supuesto, como dije hace 2 minutos, no importa cuál sea la materia que resuelva el conflicto. Puede ser una cuestión de derecho común, o puede ser una cuestión de derecho federal. Por ejemplo, si nosotros iniciamos un juicio por daños y perjuicios del Estado Nacional, esa causa va a regir el derecho común, es decir, el Código Civil y Comercial de la Nación, derecho común. Lo que ocurre es que, como lo dirigimos contra el Estado Nacional, se activa la jurisdicción federal. Bien. Si fuera por el derecho aplicable, en principio no sería una cuestión federal, pero como forma parte la causa del Estado Nacional, entonces se activa la jurisdicción federal. ¿Sí? Esto siempre hay causas por daños y perjuicios, la famosa responsabilidad del Estado, la contractual o extracontractual, activa la jurisdicción federal. Bien. Por eso el 116 hace referencia, siempre que la nación sea parte. Cuando hace referencia a la nación, en realidad se está refiriendo al Estado federal. Porque ya lo dijimos, nación es un concepto, lo ha dicho Villar Campos, y tiene razón, nación es un concepto sociológico. Lo que corresponde desde el punto de vista jurídico es hablar del Estado federal o Estado nacional. Bueno, ese es el primer supuesto, bien sencillo. Ahora, los siguientes supuestos que menciona el 116 tienen un poquito más de complejidad, pero no mucho, porque en realidad lo que nos dicen esos supuestos es que ahora, para tener otras causas que en razón de las partes activen la jurisdicción federal, necesitamos que las dos partes estén aforadas, es decir, estén mencionadas por la Constitución Nacional como sujetos que activan la jurisdicción federal, como partes que activan la jurisdicción federal. Entonces acá tenemos, según el 116, la mención a las provincias, ¿sí? La mención a los vecinos de las distintas provincias. Tenemos también la mención a los ciudadanos extranjeros, la mención a los estados extranjeros. Tenemos estos cuatro sujetos, digamos. Ahora, para que se active la jurisdicción federal necesitamos, ineludiblemente, siempre que hablamos de jurisdicción en razón de las partes, ¿sí? Necesitamos que parte actora y parte demandada sean algunos de estos cuatro sujetos. Por ejemplo, una provincia contra un ciudadano extranjero, una provincia contra un estado extranjero, una provincia contra otra provincia, una provincia contra el vecino de otra provincia. Ahí les di los cuatro supuestos de jurisdicción federal en que litiga una provincia.
Pero puede ser también un vecino de una provincia, es decir, que tienen, ahora vamos a ver qué significa vecino, pero básicamente es que tienen una radicación, su domicilio en esa provincia, contra un vecino de otra provincia. Un vecino bonaerense contra un vecino de La Pampa. Un vecino de una provincia contra un ciudadano extranjero. Y así se van dando las distintas hipótesis que habilitan la jurisdicción de los tribunales federales. Pero acá es importante, reitero, que tanto uno como el otro estén aforados y sean de las personas físicas o jurídicas de derecho estatal, en el caso de las provincias, mencionadas en el artículo 116. Entonces, si se da el supuesto, por ejemplo, de una provincia que está litigando contra sus propios vecinos, en ese caso no tenemos ese doble aforo. Por lo tanto, la causa no es de jurisdicción federal, es de jurisdicción provincial. ¿Entiende? Se tiene que dar para que la causa en que interviene una provincia sea de jurisdicción federal, necesitamos, vuelvo a decirlo, que las dos partes, actora y demandada, estén aforadas. ¿Sí? Esto tiene sus motivos. Esto vamos a tratar de ir viéndolo, por lo menos para que se entienda la idea de por qué el convencional constituyente definió que estos son los 4 sujetos que activan la jurisdicción federal. Vamos con de todas maneras vamos a hacer una breve mención de cada uno de estos supuestos. Vamos con las provincias. Las provincias, como dijimos, a ver, acá el criterio de la Corte ha sido que no alcanza con que la provincia, primero esto que les digo, que la provincia, por supuesto, litigue contra un ciudadano de su propia, de la propia provincia, porque esto no activa la jurisdicción federal. Déjenme ver una cosita acá, porque no me quiero olvidar de nada. Y por supuesto, acá la Corte hizo históricamente, tradicionalmente, hecho una digresión en la interpretación que hace el tribunal sobre este punto. Porque la Corte dice, pongamos el supuesto de una causa en la que interviene una provincia contra un ciudadano de otra provincia. Desde el punto de vista de las partes, y si ven lo que yo les digo, tenemos jurisdicción federal porque tenemos 2 partes aforadas. Ahora, lo que ocurre es que la Corte de alguna forma restringió su competencia. Y digo su competencia porque en el caso de las provincias, ahora lo vamos a ver, en el caso de las provincias genera la competencia originaria de la Corte. ¿Por qué restringió su competencia? Porque la Corte dijo, en esos casos en que interviene una provincia, solamente habrá competencia originaria del tribunal, y por lo tanto jurisdicción federal, en los casos en que además de las partes la materia sea principalmente federal. Es decir, le agregó el condimento de la materia a la salsa, digamos. Si la salsa solamente tenía el condimento de la parte, le agregó el de la materia en el caso de la provincia. ¿Sí? Entonces, la Corte lo que dice es, si interviene una provincia contra alguna de las otras personas aforadas, y por lo tanto yo soy competente, además de que se dé esa conjunción de partes, de las que venimos hablando, tiene que ser la materia que se resuelve en el caso federal. Es decir, no debe ser la cuestión que rija el caso, la legislación que rija el caso, no debe ser de derecho provincial. Ustedes me van a decir, ¿por qué la Corte dijo esto? Si la Constitución parece bastante clara, y la Constitución no dice esto que dice la Corte. Lo que pasa es que la Corte acá usa una interpretación donde puso en el
en el marco o en el contexto de la interpretación, puso el tema de las autonomías provinciales. Entonces dijo, si queremos interpretar armónicamente las reglas de competencia del artículo 116 y 117 con las reglas de autonomía de las provincias que surgen del sistema federal de Estado, tenemos que decir que cuando una provincia está litigando contra cualquiera de las otras personas aforadas, pero la cuestión versa sobre el propio derecho provincial, es decir, la cuestión se resuelve con el propio derecho provincial, en resguardo, en respeto de esas autonomías, lo que corresponde es que la causa vaya al fuero provincial y no se quede en el fuero nacional, el fuero federal. Esto lo dice invariablemente ya hace mucho tiempo. Con lo cual ven que la cosita se empieza a hacer un poco más compleja. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos a pasar al concepto de vecindad. Vamos al otro supuesto. El supuesto donde quienes integran la litis son los vecinos de una provincia, dice la Constitución, contra los vecinos de otra provincia, los vecinos de una provincia contra otra provincia directamente, por ejemplo, un vecino de la provincia de Buenos Aires que litiga contra la provincia de Córdoba. Puede ser también el caso de un vecino de la provincia de Buenos Aires que litiga con un cordobés, con una persona física o jurídica, no sea el Estado cordobés, pero sí que sea una persona que sea vecino de esa provincia. Puede ser el caso de un vecino de cualquier provincia que litiga contra un ciudadano extranjero, como dijimos recién, o contra un Estado extranjero. En ese caso también se activa la jurisdicción. ¿Por qué la jurisdicción federal en este caso? A ver, por una cuestión de imparcialidad. Acá lo que se supone es que si, pongamos el caso que vimos recién, un vecino de la provincia de Buenos Aires tuviera que litigar contra la provincia de Córdoba en los tribunales de la provincia de Córdoba, probablemente esos tribunales no serían del todo parciales. Así lo entendió el constituyente. Es decir, digamos, en términos futboleros, el ciudadano de la provincia de Buenos Aires jugaría de visitante con los tribunales de la provincia de Córdoba porque está demandando a la provincia de Córdoba. Acá lo que prevaleció es el sentido común de la imparcialidad. Mejor que en ese caso intervengan los tribunales federales, que son imparciales con los dos. Con la provincia de Córdoba, como el ejemplo que estamos dando, y con el vecino de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Lo mismo si tenemos el caso de ciudadanos de distintas provincias. Porque si el ciudadano de la provincia de Buenos Aires litiga contra el ciudadano de la provincia de Córdoba, sea en una provincia o en la otra, alguno va, digamos, litigar en desventaja, si se quiere. Entonces el convencional constituyente que dijo, bueno, estas causas se las damos a la justicia federal. No importa la materia, pero se las damos a la justicia federal. Esa es la idea, es muy sencilla, muy fácil de comprender. Lo mismo ocurre, también tiene que ver con ahora más o menos, con la imparcialidad. El caso de los ciudadanos extranjeros y de los estados extranjeros. ¿Por qué ante la justicia federal? En estos dos casos. Y bueno, acá lo que se quiso preservar son las relaciones internacionales. Como todos sabemos, las relaciones internacionales son un ámbito de competencia del Estado Nacional, principalmente del Poder Ejecutivo, quien es que dirige las relaciones internacionales, y en segundo lugar por el Congreso. Por ejemplo, que aprueba los tratados internacionales, aprueba los desecha. Y en este paralelismo de competencias que necesariamente debe ocurrir con el Poder Judicial, en los casos en que hay un Estado Nacional demandado, un ciudadano extranjero demandado, se prefirió que sea la justicia federal la que intervenga, para darle alguna suerte de mayor garantía a ese Estado extranjero o a ese ciudadano extranjero. Acá también había algún grado de quizás prejuicio, ¿por qué no?, frente a las justicias locales, provinciales. Se entendía que las justicias provinciales quizás no
no daban la talla quizás en relación o en comparación a la de la justicia federal. Esto lo tenemos que ver en el contexto de la época también, ¿no? Fíjense que cuando se sanciona la Constitución en 1853, 1860, el Poder Judicial no estaba organizado como está hoy en las provincias. Había provincias donde, acá es interesante leer los comentarios de Sarmiento, de la Constitución. Sarmiento dice, hay provincias que no tienen ni abogados, menos vamos a tener jueces, decía Sarmiento. Por eso, por ejemplo, está en la Constitución la incompatibilidad entre ser juez de la Corte y de un superior tribunal de provincia, porque se daba que como no había jueces en las provincias, quizás un juez de la Corte lo mandaban a ser también juez de un superior tribunal de la provincia, lo cual parece un disparate, pero tenía que ver con resolver situaciones coyunturales y la necesidad de cubrir los cargos judiciales en las provincias, donde no había suficiente, digamos, recursos humanos, diríamos hoy. Entonces tenía que ver con eso. Bueno, en el caso de los ciudadanos extranjeros y del Estado, los estados extranjeros, tiene que ver con esa idea, con esa precaución que quiso adoptar el Convencional Constituyente, y por eso le atribuyó a la justicia federal este tipo de causas. Bien. Ahora después vamos a ver también que están los embajadores, los ministros y los cónsules, que también están mencionados en el artículo 116. Es la jurisdicción federal también se vincula con esto, y ahora vamos a ver que inclusive en esos casos la competencia de la Corte es única y exclusiva y original. Y directamente en esos casos litigan ante la Corte. Bueno, hasta ahora vamos más o menos bien. No tiene mucha complejidad esta parte, es simplemente conocer cuáles son los supuestos de jurisdicción federal en razón de las personas y los motivos, para entender por qué. Unos sí, porque en algunos casos sí, en otros casos no. Bueno, en cuanto al concepto de vecino, se ha dicho que bueno, vecino se entiende un ciudadano, una persona física, mejor dicho, porque no hace falta ser ciudadano, que tenga residencia de al menos 2 años en la provincia. Esto está previsto en la reglamentación del reglamento de la justicia nacional, donde se establece este punto. Vecino, ¿quién es? Es el que tiene una residencia, sea nacional o extranjero, ¿sí? Lo dice el reglamento. Ahora, en relación a los extranjeros, sabemos que de todas maneras es una causal autónoma, digamos, de jurisdicción federal, la extranjería. En cuanto a la extranjería, y esto sí vale aclararlo, no importa si tiene residencia en la Argentina ese ciudadano extranjero o tiene residencia en el exterior. El solo hecho de que sea ciudadano extranjero ya habilita la jurisdicción federal. En cuanto a los estados extranjeros, ustedes lo que tienen que conocer es que en realidad para llevar a un estado extranjero a juicio tiene que haber un consentimiento de ese estado extranjero, un consentimiento expreso del estado extranjero, que admita la jurisdicción del Estado argentino para llevarlo a juicio. Acá hay un principio en el derecho internacional, en el derecho internacional público, que es el de la inmunidad de los estados. Es decir, ningún estado puede ser llevado a juicio a otro estado, ante los tribunales de otro estado. Ese es el principio de inmunidad, pero esa inmunidad puede ser renunciada por el Estado a quien se lo pretende llevar a juicio. Pero eso es lo del consentimiento, la renuncia a la inmunidad, ¿sí? Como una regla básica del derecho internacional. Entonces, si ustedes el día de mañana quieren demandar al Estado uruguayo, a los uruguayos, al Estado, ¿no? A todos los uruguayos, al Estado, tienen que saber que bueno, el Estado puede estar en juicio o no, según el deseo del Estado uruguayo. Bien. Acá hay una distinción, yo se lo estoy simplificando mucho, hay una distinción entre actos de imperio, o actos, digamos, del poder público, y actos en donde el Estado
digamos, actúa como un particular. En los casos en que actúa como un particular, ¿sí? En esos casos no hace falta este consentimiento expreso del Estado. Pero bueno, eso lo van a estudiar en Derecho Internacional Público con detalle. Acá lo que interesa que ustedes aprendan y conozcan es que el Estado está en juicio, el Estado extranjero está en juicio con algunos de los otros sujetos aforados, ya genera necesariamente la competencia federal. Bien, acá no hay otra opción. Bien. Y después tenemos la competencia en razón del lugar. Esta es bastante sencilla. Tiene que ver en dónde ocurren los hechos que dan motivo a la causa. ¿Sí? ¿Dónde ocurren los hechos que dan motivo a la causa? A ver, es sencilla, pero también en materia federal es restringida. ¿Por qué? En materia federal, ya una vez que la capital federal, después de la reforma del 94, es ciudad autónoma, y se lo equipara a una provincia, ya no hay un territorio federalizado como había antes. Que antes de la reforma del año 94, la ciudad autónoma de Buenos Aires no era ciudad autónoma de Buenos Aires, sino era solamente ciudad de Buenos Aires, capital federal, un territorio federalizado, lo cual podía dar tranquilamente a la jurisdicción federal por el solo hecho del lugar, porque el territorio era todo un territorio federal. Lo mismo en la época que existían los territorios nacionales. Antes de la década del 50, había gran cantidad de territorios nacionales, que luego se fueron provincializando. ¿Sí? Saben que antes de la década del 50, provincias como el Chaco, como Santa Cruz, ¿sí? Como Chubut, eran, por mencionar algunas, algunas de las más grandes, eran territorios nacionales. Tierra del Fuego fue el último territorio nacional, por ejemplo. Se provincializa en el año 1990. Bueno, cualquier causa judicial se originada por hechos ocurridos en ese territorio daba lugar a la competencia federal en razón del lugar. Intervenían los tribunales federales. Entonces, esos territorios nacionales se fueron provincializando. Entonces ya no quedan territorios de ese tipo. Y por supuesto, la jurisdicción federal en razón del territorio se fue restringiendo a casos muy específicos. Por ejemplo, que puede ocurrir, creo que lo mencionamos en la clase pasada, en alta mar, ¿sí? Por una cuestión que se vincula con la jurisdicción federal que hay sobre el mar y sobre los ríos interjurisdiccionales también. Eso tiene que ver con la atribución que tiene el Estado Nacional sobre la navegación y el comercio que deriva de la libre navegación. Entonces, al tener el Estado Nacional esa jurisdicción, las causas que se originan en esos lugares también generan jurisdicción federal. ¿Sí? Por ejemplo, si se comete un delito a bordo de un buque, por el solo hecho de haberse cometido a bordo de un buque, eso genera jurisdicción federal. Lo dijimos en la clase pasada, si el mismo delito se comete en tierra, la jurisdicción será jurisdicción provincial. Siempre hablemos de un delito de hecho común, ¿no? No de un delito federal, que en cuyo caso la competencia será federal por razón de la materia, pero ya no en razón de las personas. Bien. O si la causa se origina en un hecho ocurrido en un establecimiento de utilidad nacional. Está previsto en el artículo, estos están mencionados en el artículo 75, inciso 30. Establecimientos de utilidad nacional, que son aquellos establecimientos cedidos por las provincias, comprados por el Estado Nacional en las provincias, puede haber una cesión, puede haber una compra, para que el Estado Nacional pueda desarrollar sus actividades en el interior de las provincias, en el interior del país. El Estado Nacional, ustedes saben, los órganos de gobierno y de administración tienen su sede en la capital federal, como regla. El nuestro es un país muy, muy grande, entonces la administración, sea la administración de la administración pública, que depende del Poder Ejecutivo, inclusive el Poder Judicial federal se extiende, ¿sí? en
se esparce de alguna manera en todo el territorio nacional. Entonces, esos establecimientos donde funcionan estas, digamos, de alguna manera, dependencias del Estado Nacional, son establecimientos de utilidad nacional. Y en principio lo que ocurre dentro de esos establecimientos habilita la competencia federal en razón del lugar. En principio, porque después hay excepciones, hay cuestiones que ha ido limando la jurisprudencia, pero que bueno, no hace falta tampoco que las mencionemos. Pero sí tener idea del principio. Por ejemplo, nuestra universidad, como es una universidad nacional, como tantas otras hay en el país, son establecimientos de utilidad nacional. Es un establecimiento de utilidad nacional. Cuando nosotros caminamos los pasillos de la universidad, estamos caminando dentro de algún modo entre un territorio federalizado. ¿Sí? No es un territorio porque pero sí es un inmueble federalizado, es un establecimiento de utilidad nacional. Yo trabajo en el Juzgado Federal, también es un establecimiento de utilidad nacional. Entonces ahí tenemos dos ejemplos. Puede haber otros. Estos generan, insisto, la jurisdicción federal en razón del lugar. Que ocurre algo dentro de esos establecimientos que den motivo a un juicio, a una causa judicial. Como ven, este caso también es bastante sencillo, bastante más restringido también, ¿no? Bastante más restringido. En definitiva, la gran mayoría de las causas de jurisdicción federal, y esto ya se los digo desde la práctica, más allá de toda esta teoría que venimos bajando de la Constitución, la gran mayoría de las causas de jurisdicción federal se dan en razón de la materia, que es lo que vimos en la clase anterior, en razón de las personas por intervenir el Estado federal. ¿Sí? Ustedes van a un juzgado federal, a un juzgado civil y comercial federal, y cuando ven el listado de causas, la gran mayoría de las causas que van a ver interviene el Estado federal, el Estado nacional, o alguna de sus dependencias, la AFIP, ANSES, el Banco de la Nación Argentina, ¿sí? Algún otro organismo, de otros organismos que hay, por ejemplo acá en Mar del Plata, el INIDEP, ¿sí? el INAREPS, en materia de salud, organismos nacionales que funcionan en la ciudad. Ese es el gran digamos, paquete. Es decir, por la materia, y si es en razón de las personas, porque interviene el Estado Nacional. Esto más o menos se replica en todo el país. El resto de las causas son más excepcionales, salvo en materia laboral. Por ejemplo, en materia laboral, la competencia de los tribunales de trabajo federales tiene que ver con esto que mencionamos en razón del lugar. Porque tiene que ver con aquellas relaciones laborales que se desarrollan en el mar. ¿Sí? No digamos específicamente en alta mar, en el mar. Entonces, todos los trabajadores de la pesca desembarcan, si tienen un conflicto laboral, tendrán que ir ante la justicia federal. ¿Sí? Porque esa relación, más allá que de derecho común, porque se aplica a veces la ley de contrato de trabajo, pero de todas maneras, esa relación, esa causa, tramitará ante la justicia federal. Ahora, la misma empresa que tiene trabajadores embarcados, tiene otros trabajadores que trabajan en puerto, esos trabajadores que están en puerto, si tienen un problema laboral con esa empresa, tendrán que ir a los tribunales de provincia, que no se embarcan, porque trabajan ya en puerto. El puerto de la tierra ya no forma parte del lugar jurisdicción federal. Bueno, hasta acá vamos más o menos bien. ¿Sí? Podemos continuar. Pero vamos a ver un poco la continuación del artículo 116. La Constitución, que es el 117. Digo la continuación porque ustedes ya lo habrán leído. Pueden leer como dos normas en una. En realidad podrían haber estado en un único artículo. Pero la Constitución quiso despegar un poco el tema de la competencia de la Corte, que es la que está tratada en el artículo 117. Y trabajarla de modo autónomo, pero de todas maneras, el mismo artículo del 117 se refiere a las causales del 116. En ese 117 se regula la jurisprudencia de la Corte. Perdón, la jurisdicción de la Corte. A ver,
lo primero que tenemos que tener presente, para que haya competencia de la Corte Suprema, necesariamente la causa tiene que ser de jurisdicción federal. ¿Sí? Para que haya competencia de la Corte en los términos del 117, la causa tiene que ser de jurisdicción federal, salvo, vamos a ver en el caso del recurso extraordinario. Salvo en el recurso extraordinario, que de todas maneras, en el recurso extraordinario siempre tiene que haber un caso federal. ¿Sí? Un motivo, ahora lo vamos a ver, un motivo federal. Lo que ocurre es que esa causa puede provenir de los tribunales de provincia. También. Pero bueno, no me quiero adelantar. A ver, vamos un poco a la jurisdicción de la Corte. La jurisdicción de la Corte la podemos distinguir en dos grandes áreas. La jurisdicción apelada y la jurisdicción originaria y exclusiva. La jurisdicción apelada es la jurisdicción que es la regla. ¿Sí? La jurisdicción apelada es la regla, es decir, ¿por qué apelada? Porque para acceder a la Corte solamente podemos acceder a través de un recurso. Esta jurisdicción apelada, como dice el 117, reglamenta el Congreso. Es decir, el Congreso es el que establece de qué manera, bajo qué condiciones, se puede acceder a la Corte por esta vía apelada. Bien. En cambio, la competencia originaria y exclusiva surge directamente de la Constitución. Y no puede ser reglamentada por la Corte, perdón, por el Congreso. En realidad tuvo un fallido que fue fallido, digamos, exacto. Porque tampoco la competencia originaria puede ser ampliada, restringida por interpretación de la Corte. Esto que les digo es pura ciencia ficción, sepan. En realidad, la Corte ha ampliado y ha restringido su jurisdicción durante toda la vida institucional del tribunal. ¿Sí? No vamos a tener tiempo de mencionar esa cuestión, de hablar mucho sobre esa cuestión, pero es una de las grandes cuestiones del tribunal argentino. Y en general de todas las cortes. Todas las cortes tienen un margen de discreción bastante flexible. Son tribunales políticos y son tribunales, los máximos tribunales de cada país, y entonces han fijado su interpretación y los límites de su competencia. ¿Sí? Y han sido muy celosos en admitir, consentir que esa competencia sea ampliada o restringida por el Congreso. De hecho, tengamos un poquito de memoria del caso Marbury versus Madison. ¿Sí? ¿Por qué se dio el caso Marbury versus Madison cuando lo estudiaron en la primera parte? Hay una ley del Congreso de los Estados Unidos que ampliaba la jurisdicción originaria de la Corte, ¿se acuerdan? Así nació el primer caso de control de constitucionalidad. Ya eso nos muestra que las Cortes en general son muy celosas de esto, y ahí la Corte dijo, señores, la competencia de la Corte de los Estados Unidos la decido yo, la decide el Congreso. Y ahí vino el famoso caso, el voto del juez Marshall declarando la inconstitucionalidad de esa ley. Bueno, entonces, tenemos, volvamos, los dos grandes grupos, la competencia apelada y la competencia originaria. Vamos a la competencia originaria porque es la que está en el 117. Apelada ahora vamos a hacer alguna mención, pero esa surge, como les dije recién, surge directamente de la Constitución, sino que surge de la ley del Congreso. La originaria no, la originaria la tenemos en el 117. ¿Cuándo tenemos competencia originaria exclusiva? ¿Qué significa originaria? Un poco se lo dice la palabra. Ustedes van a litigar directamente ante la Corte. Van a ir a un juez de primera instancia. Van a tener que saltar todas las instancias para llegar a la Corte, en esos casos, sino que van a ir directamente ante la Corte. Hace pocos días hubo un caso muy
sonado en los medios de comunicación, que fue el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Estado Nacional. ¿Recuerdan? Este es un caso de competencia originaria. ¿Por qué? Porque el artículo 117 dice que en los casos en que las provincias sean parte, la competencia es originaria de la Corte. Y la Corte ya tiene dicho, hace no muchos años, pero tiene dicho que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de la competencia originaria, se equipara a una provincia. Entonces, ahí tenemos el primer supuesto. Para que, en el caso en que una provincia sea parte, y además, tenemos que estar atentos, y además sea una cuestión federal, un caso federal, es decir, que la otra parte también sea una parte aforada, en ese caso vamos a tener competencia originaria de la Corte, como regla. Te vuelvo. Si tengo una de las dos partes que no es aforada, ya no tengo jurisdicción federal. Y si no tengo jurisdicción federal, no puedo ir originariamente a la Corte. Eso, acuérdense, yo les dije, tenemos que tener esa plataforma en cuanto a las partes involucradas que habiliten la jurisdicción federal para poder tener competencia originaria de la Corte. Hay un punto importante, que lo tendría que haber dicho antes. La competencia originaria de la Corte solo se habilita en razón de las partes. Esto surge del 117. Fíjense que no se habilita en razón de la materia, ni en razón del lugar. Solo se habilita en razón de las partes que intervienen, que son esas que dice el 117. ¿Sí? Lo que ocurre es que, vuelvo, las dos partes deben estar aforadas. Una provincia contra un Estado extranjero, contra el Estado Nacional, la Corte admitió, aunque en esto, por ejemplo, Villar Campos disiente, pero la Corte admitió que si una provincia litiga contra el Estado Nacional, también es decisión originaria del tribunal. ¿Bien? Entonces, ese es el primer supuesto. Como les dije hace un rato, la Corte lo restringió esto, dijo, no, pero no me alcanza con que las dos partes estén aforadas. Necesito que también que la cuestión que se debata no sea una cuestión de derecho público local, no sea una cuestión provincial. ¿Sí? Entonces hemos tenido casos que han pretendido ir a la Corte en jurisdicción original y la Corte ha dicho no, porque acá están debatiendo una cuestión provincial, de derecho provincial. Vuelvo a repetir, si ustedes leen el 117 y el 116, concretamente el 117, no dice el artículo, no hace mención, no mezcla lo material con las partes involucradas. Pero la Corte sí hizo esta interpretación, ¿para qué? Para restringir los casos que acceden en forma originaria al tribunal. Entonces, en esos casos, dice la Corte, tiene que haber una cuestión federal. La causa debe estar regida por el derecho federal, para que yo como Corte intervenga. ¿Sí? Si no, en ese caso, en caso contrario, tendrá que resolverse ante los tribunales locales, los tribunales de provincia. ¿Bien? Bueno, otro punto más, la competencia de la Corte, cuando dice que es exclusiva, esto tampoco se lo mencioné, pero se lo voy mencionando, estoy un poco desordenado hoy, disculpa. La competencia de la Corte, cuando dice es originaria y es exclusiva, que es exclusiva también un poco surge del propio término, significa que la Corte la ejerce ella y solo ella. Es decir, los casos que el 117 le atribuye a la Corte solamente pueden ser resueltos por la Corte y por ningún otro tribunal. ¿Esto qué significa? La Corte no puede declinar su competencia a favor de otros tribunales y que tampoco las partes de común acuerdo podrían prorrogar la competencia. ¿Sí? Si una provincia va a demandar a otra por una cuestión
ya sabemos que dentro del criterio de la Corte, es una cuestión federal, no podían ponerse de acuerdo las provincias y llevar el caso a los tribunales, pongamos, de una tercera provincia. Eso sería inconstitucional. Esa competencia es exclusiva de la Corte, lo dice la Constitución. Entonces, la exclusiva tiene que ver con estas dos cosas. Es indeclinable para la propia Corte e improrrogable para las partes. ¿Entiende? Por eso la Constitución dice lo que dice ahí. Las dos palabritas, cada palabrita que dice que leen en la Constitución tiene un sentido. No fueron puestas de casualidad ni desprevenidamente. Originaria, exclusiva. Originaria, directamente ante el tribunal. Exclusiva, solo la Corte puede intervenir en esas causas. ¿Bien? Bueno. Y después el 117 también menciona las causas concernientes, dice, embajadores, ministros, plenipotenciarios y cónsules. Es decir, se está refiriendo a los diplomáticos extranjeros, porque cuando hace referencia a los embajadores, ministros y cónsules, se entiende que se refieren a los extranjeros, argentinos no. Entonces, diplomáticos extranjeros que en el derecho internacional tienen también esta inmunidad de la que les hablaba hace un rato en relación a los estados, también la tienen los representantes de esos estados ante un estado extranjero. Entonces, el embajador de los países extranjeros, de los estados extranjeros, los embajadores, mejor dicho, de los estados extranjeros en la Argentina, todos tienen esa misma inmunidad que tiene su estado, quien ellos representan, también las personas físicas tienen esa inmunidad. Es decir, no pueden ser llevadas a juicio ante los tribunales argentinos. Salvo, y acá volvemos al mismo supuesto que veníamos mencionando, salvo que haya un consentimiento de la jurisdicción argentina. En ese caso sí podrán ser llevados. A veces esos consentimientos ya están predeterminados por tratados bilaterales entre los estados. Esto depende de caso por caso. Con cada estado la Argentina podrá tener un tratado bilateral o no. Pero ¿qué ocurre? Estas causas, cuando son llevadas a juicio, también activan la competencia originaria de la Corte. ¿Sí? Embajadores, concernientes embajadores. Y acá sí tenemos, no importa quién es la otra parte, ¿eh? Acá no necesitamos este doble aforo, digamos. Acá con que tengamos en la causa un embajador, ministro o cónsul, como parte actora o como parte demandada, ya es suficiente para activar la competencia originaria y exclusiva de la Corte. Imaginarán que son casos muy raros, pero ha habido. Hay uno famoso de la reina de España en la década del 70 que le robaron el saco, algo así. Cosa medio bizarra. Ocurrió, pero bueno. En ese caso, la competencia, creo que la Corte no hay su competencia, quiero creer que no. Esperen que enchufo acá, se me está quedando sin batería. Ahí está. Bueno, son casos muy excepcionales, esto ya de lo que estamos hablando. Pero puede ocurrir. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo? Ya se imaginarán. El mismo que el vinculado a los estados y a los ciudadanos extranjeros. Mantener en buenos términos las relaciones internacionales. Entonces, en estos casos donde ya es un representante de un estado extranjero, que es lo mismo que sea un estado extranjero casi, el que sea parte en el juicio, ya origina la competencia originaria de la Corte. Ustedes se preguntarán, yo me lo he preguntado en alguna oportunidad y no soy el único, se lo han preguntado a de uno, ¿por qué la Constitución se incluye a sus representantes como aforados en la competencia originaria, no incluyó a los estados extranjeros? No lo sé.
Si me lo preguntan. Para eso sí, chicos, no tengo respuesta. Pero el sentido común diría que la decisión de la Constitución tendría que haber sido que tanto los representantes de esos estados como esos estados mismos, en caso de tener una controversia judicial, habiliten la competencia originaria del tribunal, y sin embargo no. La competencia originaria se habilita solo en el caso de los embajadores. Acá ni siquiera por interpretación podemos ir, porque como dijimos antes, las causales de competencia originaria, por supuesto, no pueden ser extendidas por el Congreso, pero tampoco la Corte puede incorporar otras que no están ahí. En este caso no las ha incorporado. Igual debe haber, yo creo que yendo a los orígenes de esta norma en algún lugar debe estar, pero recuerdo haber leído artículos de doctrina donde se planteaba esto que les estoy diciendo. ¿Por qué los estados extranjeros no? Y no. Qué cosa, si para la semana que viene logro investigar un poquito, les digo, a ver si fue un olvido del constituyente o fue una omisión voluntaria, digamos. Acá habría que ir a la fuente, porque la fuente de todas estas normas de competencia federal es la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos tienen un artículo muy similar, artículos muy similares a estos. Fue una fuente directa. Así que voy a indagar un poquito. Y no les digo mañana, pero la otra semana sí, voy a ver si lo puedo saber. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? El tema de la competencia originaria de la Corte es bastante sencillo. El juicio se lleva, acá es lo extraño, digamos, en la dinámica del trabajo de la Corte. El juicio se lleva íntegramente ante el tribunal. Se plantea la demanda, se contesta la demanda, se abre a prueba, eso se hace todo ante la Corte. No es común porque el gran cúmulo de trabajo de la Corte no tiene que ver con esta tarea, sino con una tarea revisora. Revisora de sentencias ya dictadas por tribunales inferiores. Y si ustedes entran a la página de novedades de la Corte Suprema, que es un ejercicio que pueden ir haciendo ahora que están estudiando Derecho, para el día de mañana tenerlo incorporado, es como leer el diario, es importante hacerlo, aunque sea una vez por semana, una vez cada 15 días, entrar a la página de novedades de la Corte y hacer un repaso de cuáles fueron los pronunciamientos del tribunal. No, si ustedes entran van a ver que la gran mayoría son sentencias dictadas en el ejercicio de la competencia apelada de la Corte, no de la competencia originaria. De la competencia originaria quedan como un número bastante menor. Bien. Pero de la competencia apelada, ¿qué podemos decir? No me quiero extender mucho con eso porque no hay una... No hay, el programa no lo toma con extensión, pero sí me interesa que sepan algo. A ver, la competencia apelada antes se subdividía, vamos a decir, hay una subdivisión formal entre competencia, digamos, ordinaria, apelada ordinaria y apelada extraordinaria. Es decir, había recursos ordinarios, todavía existen formalmente en la ley, recursos ordinarios ante la Corte, habían quedado restringidos a casos muy específicos, pero la Corte hace pocos años declaró la inconstitucionalidad de esa competencia ordinaria. Y solo quedó como competencia apelada, hoy por hoy básicamente, en general, el recurso extraordinario. El recurso extraordinario federal. También está el recurso de queja en caso de denegación del extraordinario, pero eso es una derivación del extraordinario. El recurso extraordinario federal que está legislado en la ley 48, una ley, como se darán cuenta, muy, muy antigua. Y esa es la vía, ese es el camino para acceder a la Corte. La gran generalidad de los casos. El recurso extraordinario. ¿Sí? El recurso extraordinario tiene requisitos o recaudos propios a cualquier recurso, mejor dicho, recaudos comunes a cualquier recurso y recaudos propios del extraordinario. Por ejemplo, en los comunes está que tiene que solo acceden a la Corte
sentencias definitivas de tribunales judiciales. Es decir, acá se descartan tribunales administrativos, se descartan como principio cualquier resolución que no sea sentencia definitiva. Este es un principio que suele tener excepciones en la jurisprudencia de la Corte, pero por supuesto tiene que haber habido un juicio previo a esa sentencia. Es decir, la sentencia, estoy suponiendo que así debe ser, que antes de la sentencia hay un juicio. La sentencia es la conclusión, digamos, de ese juicio. Y después, bueno, los recaudos propios de cualquier recurso, que tiene que haber un agravio, un gravamen de quien recurre, quien plantea el recurso, tiene que sentir un agravio, tiene que haber, no sentir, sino haber objetivamente un agravio. Ese agravio tiene que ser personal, no debe ser un agravio indeterminado, un agravio personal. Recuerden el ejemplo que vimos en la clase pasada, cuando hablamos de causa judicial o no causa, ¿sí? Bueno, acá es similar el concepto. Para que haya un recurrente, tiene que haber un agravio de quien recurre. ¿Bien? Es decir, no sería admisible, les doy un caso absurdo, pero sirve para entenderlo. No sería admisible que recurra, por ejemplo, la parte actora, el accionante, si el condenado fue el demandado. ¿Sí? Imagínense, el condenado fue el demandado, el actor ganó el juicio, pero el actor recurre igual, porque tiene ganas de tener la opinión de la corte. Y no tiene agravio, señor, le van a decir, si usted ganó el juicio. Digo, este es un ejemplo absurdo, pero apunta a eso. Y ese agravio tiene que ser actual. Esto tiene que ver con la misma idea que planteamos la clase pasada, es decir, los jueces no trabajan sobre opiniones, sino sobre cuestiones concretas, sobre controversias de derecho concretas, y son concretas cuando son actuales. Cuando lo que diga el juez hoy, 1 de junio, sea una cuestión que tenga que resolverse aún hoy, 1 de junio. Si ya se resolvió por otras cuestiones con anterioridad, se cambió la ley, porque se pusieron de acuerdo, por lo que fuera, ya no hay actualidad. Si no hay actualidad, la cosa es abstracta. Eso puede ocurrir también con los recursos. El recurso caiga en abstracto, porque deja de haber actualidad. Esas son cuestiones propias de todos los recursos, que ya lo van a ver en derecho procesal. Y después hay algunos requisitos propios del recurso extraordinario, se los voy a mencionar para no olvidarme ninguno. El primero, más importante, que tiene que haber un caso constitucional. Para que podamos llegar a la Corte, tiene que haber un caso constitucional. ¿Cuándo hay un caso constitucional? Cuando hay cuando de modo inmediato, está en juego la interpretación de una cláusula constitucional. Y esa interpretación de la cláusula, también, vuelvo a de modo inmediato o inmediato, define la suerte de la causa. ¿Bien? Tenemos que tener un caso constitucional. Acá el caso constitucional se suele dividir, y lo van a entender mejor con los ejemplos. O la causa constitucional se divide en causa simple o causa compleja. Hay una causa simple constitucional cuando en la demanda se plantea que hay que resolver la interpretación de una constitución. La interpretación de una ley del Congreso. ¿Sí? O la interpretación de una ley federal, ¿no? La interpretación de un tratado internacional, es decir, la interpretación de una norma federal. Entonces, lo que resuelve la causa es la interpretación de ese derecho federal. Y tenemos una causa constitucional directa. Simple, digamos. Se llama cuestión simple de constitucionalidad. Ahora podemos tener una cuestión compleja de constitucionalidad. La cuestión compleja, y acá sí viene por lo de simple, directa, es un lío bárbaro. La cuestión compleja directa se da cuando entre la Constitución y una norma inferior hay
una cuestión de interpretación, donde lo que se está resolviendo es que la norma inferior es o no es acorde a la Constitución. Por ejemplo, ustedes el día de mañana van a tener un juicio y van a decir, señor juez, esta ley del Congreso es inconstitucional, porque contradice el artículo X de la Constitución Nacional. Y ustedes van a tener una cuestión compleja, porque vincula a dos normas, por eso lo de compleja, y directa, porque a pesar de vincular a dos normas, la norma arriba es la Constitución Nacional. ¿Sí bien? La cuestión compleja también puede ser indirecta, donde si bien tenemos dos normas, ya no es la Constitución, sino que es otra norma infraconstitucional, puede ser, por ejemplo, una ley de Congreso con una ley de una provincia. Una ley del Congreso con un decreto del Poder Ejecutivo. Y ahí tenemos que resolver cuál de las dos normas es constitucional. ¿Cuál de ellas es constitucional? Porque según se plantea en el juicio, hay una de las dos que no es constitucional, que no es aplicable. Puede haber varios ejemplos. Una ley del Congreso con una ley provincial, una ley del Congreso con un decreto nacional, un decreto nacional con una ley provincial. O sea, se pueden dar distintas combinaciones. En esos casos tenemos una cuestión constitucional compleja e indirecta. ¿Sí? Porque ya no estamos mirando directamente la Constitución, sino que lo que estamos mirando son las normas infraconstitucionales. A ver cuál de ellas es la que tiene armonía con la Constitución, la que es coherente con los contenidos de la Constitución. No rompe con la Constitución. Si hay alguna de las dos que rompe con la Constitución, entonces se aplicará la otra, digamos. Son cuestiones, a ver, sobre estas cuestiones son las que habilitan el recurso extraordinario federal, en definitiva. Ustedes tienen que tener alguna de estas cuestiones para habilitar el recurso extraordinario federal. Y también tienen que tener, con esto paso a otro tema, porque tampoco podemos detener mucho recurso extraordinario, porque si no me van a decir que está yendo de la materia y nos está dando derecho procesal, no es mi idea, pero también tienen que tener una sentencia del Superior Tribunal de la Causa. Esto es importante. Si ustedes están litigando ante el Fuero Federal, el Superior Tribunal de la Causa podrá ser, si es en materia penal, la Cámara de Casación Penal, claramente. Porque es el Superior Tribunal Penal de la Nación. Si es en materia civil, será alguna de las cámaras federales en lo civil que hay en todo el país, la que sea competente en razón del territorio. ¿Sí? Civil o comercial, o laboral, depende de la competencia de la Cámara, pero será la Cámara, el Superior Tribunal. En cambio, si la causa viene del fuero provincial, del fuero local, el Superior Tribunal de la Causa será la Suprema Corte de la provincia. Y solo con una decisión de la Suprema Corte de la provincia, recién ahí podrán acceder a la Corte Suprema Nacional. Eso habilita entonces la competencia apelada. Hago solamente estas referencias, no quiero extenderme más, porque imagínense que de esto podemos hacer mínimo una clase entera, pero no es la idea porque si no nos estaríamos excediendo con el programa. Pero sí me interesa que tengan esta mínima idea lo que hace a la competencia de la Corte, a cuándo la Corte puede intervenir. Algo rebobino un poquito. Luego, la competencia apelada, que hoy se limita al recurso extraordinario, con estas características. Es decir, ustedes llegan a la Corte por competencia apelada cuando tienen una cuestión constitucional, cuando en la causa hay una cuestión constitucional. ¿Y quién es el que debe resolver la cuestión constitucional? El máximo tribunal de interpretación de la Constitución, que es la Corte. Por eso se les habilita llegar a la Corte, porque se da esta cuestión constitucional. Tenemos que resolver cuál es la interpretación de la Constitución. Y otro requisito más. La interpretación de la Constitución para llegar a la Corte tiene que ser desfavorable a la Constitución o a la ley federal que está en juego. ¿Sí?
Si la cuestión está entre la Constitución y una norma inferior, en los tribunales inferiores se tiene que haber resuelto a favor de la norma inferior. Entonces tiene que ir el recurrente y dice, señor, esto es inaceptable, porque la Corte me hizo aplicar la norma inferior cuando tendría que haber aplicado la Constitución. ¿Sí? En ese caso, solo en ese caso, pueden acceder a la Corte, porque si el caso hubiera sido al revés, si en el tribunal inferior le hubieran dicho, no, sí, vamos a aplicar la Constitución y la norma inferior es inconstitucional. Entonces ahí en ese caso no pueden llegar a la Corte. Porque ya el tribunal inferior hizo prevalecer la supremacía constitucional. Entonces ahí ya no les van a admitir llegar a la Corte. Se las van a admitir siempre que la solución haya sido contraria a las normas de la Constitución. O a las normas de derecho federal si están en pugna con las normas del derecho local. ¿Sí? Pero bueno, no me quiero extender. Yo digo, no me quiero extender y sigo hablando de esto. Basta. Bueno, ¿se entiende entonces? Jurisdicción apelada y del otro lado la originaria y exclusiva que marca la Constitución. Ahí tienen el trabajo de la Corte. ¿Sí? Bueno, ¿entendió hasta acá? ¿Puedo hacer alguna mención al Consejo de la Magistratura? Aunque no terminemos hoy. Si tienen alguna pregunta, háganmela, porque vamos a pasar a hablar de otras cosas y no de jurisdicción y competencia, sino de lo que hace un órgano particular, que es el Consejo de la Magistratura. ¿Hacen alguna pregunta? Háganmela. Y si no, obviamente mañana. ¿Pregunto? Sí. En la competencia originaria y exclusiva, todo el proceso se genera y culmina en la Corte. Sí. ¿No? ¿Y la sentencia se puede apelar? ¿O no? Hay no una tenés sola a dónde. sentencia. Claro. No tenés a dónde. Eso te genera un problema en materia penal, hoy por hoy. Porque si tuvieras una causa, es rarísimo, excepcionalísimo que tengas una causa penal de competencia originaria de la Corte, pero la hipótesis desde el punto de vista formal está, es posible. Hipotéticamente hablando es posible. Podrías tener una causa penal ante la Corte. Pero el problema tenés con la doble instancia en ese caso, que es un requisito del derecho internacional de los derechos humanos. Pero en los otros casos no tenés apelación, lógicamente, porque no hay ningún tribunal superior a la Corte. ¿Alguna otra, chicos? Chicas. Bueno, cualquier cosa lo leen y mañana. Yo sé que son cuestiones que a veces son confusas y si se les genera una duda, mañana me preguntan. Bueno, vamos al Consejo de la Magistratura. Es otro órgano que integra el Poder Judicial. ¿Sí? No es formalmente hablando un órgano extrapoder, sino que está dentro del Poder Judicial. Lo que ocurre es que no es un órgano jurisdiccional. El Consejo de la Magistratura no se encarga de dirimir controversias entre particulares, por ejemplo. No hay. No lleva adelante juicios. Es otra cosa el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un órgano que fue incorporado a nivel federal. A nivel provincial ya existía en algunas provincias, pero a nivel federal fue incorporado con la reforma de 1994. ¿Sí? Es un órgano que se vincula más a los modelos europeos de Poder Judicial, y no al modelo norteamericano de Poder Judicial. ¿Sí? Nuestro sistema, nuestro diseño de Poder Judicial, si bien tiene, desde el punto de vista del derecho público, mucho del derecho estadounidense, que es lo que nosotros venimos viendo porque es la fuente de la Constitución, y en esto también es la fuente. En el diseño del Poder Judicial, ya nuestro Poder Judicial no es tan similar al de los Estados Unidos. Si nosotros vemos el diseño del Poder Judicial de los Estados Unidos, es bastante distinto al nuestro. Ellos tienen jueces de distrito, jueces
es más complejo el de ellos, de hecho. Y el Consejo de la Magistratura no lo van a encontrar. Van a encontrar un Consejo de la Magistratura en el diseño del Poder Judicial de los Estados Unidos, en la estructura. Y lo van a encontrar en España, en Italia, y en Italia se dice que especialmente es el modelo que se ha tomado para traerlo a la Argentina. ¿Y cuál fue la idea del Consejo de la Magistratura? La idea fue, por un lado, descomprimir, sacarle a la Corte Suprema atribuciones de administración. Es decir, lo que hace hoy el Consejo de la Magistratura, antes de la reforma del 94, era tarea de la Corte. La Corte no solamente era un tribunal máximo, que sigue siendo tribunal jurisdiccional del país, sino que además se ocupaba de la administración del Poder Judicial. Lo cual no era bien visto porque obviamente le insumía tiempo, recursos que el tribunal no tenía. Eso por un lado. Y por el otro lado estaba el tema del mecanismo de designación y de remoción de los tribunales inferiores. Había toda una polémica antes del año 94 sobre la conveniencia o inconveniencia sobre mantener un mecanismo de designación de los jueces que era demasiado discrecional políticamente hablando. Es decir, antes del año 94, a todos los jueces federales, sean de la Corte o de los tribunales inferiores, se los designaba a través de la propuesta del Poder Ejecutivo, directamente el presidente de la Nación, y el acuerdo del Senado. Es decir, faltaba un juez en cualquier lugar del país, faltaba un juez en Mar del Plata, federal, bueno, el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, proponía un nombre. No había concurso, no había absolutamente nada. Había un nombre que el presidente era idóneo para ser juez. Ese nombre, esa propuesta, el único recaudo constitucional era que tenga el acuerdo del Senado. Con el acuerdo del Senado, esa persona era designada juez. ¿Bien? Este sistema, como ustedes verán, era bastante discrecional desde lo político y fue inconveniente en muchos casos porque ha habido designaciones de gente que no tenía la capacidad suficiente para estar en ese cargo. Y de hecho, al principio de los años 90 hubo un escándalo muy grande con una jueza que había contratado un estudio jurídico para dictar sentencias, porque la jueza no sabía dictar sentencias, no sabía qué hacer. Le llegaban las causas y no sabía resolverlas. Entonces había contratado un estudio para que le resuelva las causas. Eso fue un escándalo a nivel nacional y fue uno de los motivos que dijimos, señores, esto lo tenemos que terminar de alguna manera, y la reforma constitucional se creó el Consejo de la Magistratura para que a través del Consejo se establezca un mecanismo transparente de designación de los jueces. Y que sea por concurso de oposición y concurso de antecedentes. Entonces ya, cuando se produce una vacante, a partir del año 1994, ya que se produce una vacante, es el Consejo de la Magistratura el encargado de cubrir, en principio, de iniciar un proceso que sigue incluyendo al Poder Ejecutivo y al Senado, como antes, pero ahora tiene una etapa previa, que está en el área del Consejo de la Magistratura. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Bueno, esto un poco como introducción para entender cuáles fueron las motivaciones de los reformadores del año 1994 para incorporar el Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Básicamente estas dos: descomprimir la tarea administrativa de la Corte y hacer transparente y más democrático también el acceso a la judicatura federal. ¿Sí? En las provincias, pues digo federal porque en algunas provincias algunas provincias habían
creado sus propios consejos de la magistratura locales para designar a sus jueces locales, a los jueces provinciales. No, el Consejo de la Magistratura está, en la Constitución tiene que ir al artículo 114, ahí van a tener el artículo que se incorpora para regular lo atinente al Consejo de la Magistratura. Ahí van a tener las funciones del Consejo. Las funciones son básicamente, hay dos que están mencionadas en el primer párrafo, que son las de, una de las que les dije recién, administración de los recursos del Poder Judicial, por un lado, y la otra gran función es la de selección de los jueces. Pero también, si ustedes leen el inciso cuarto y el inciso quinto del artículo 114, van a ver que el Consejo tiene una función importante que es la función disciplinaria respecto a los jueces. ¿Sí? La función disciplinaria. ¿Por qué? Porque el Consejo es el encargado de iniciar, si lo considera procedente, iniciar el proceso de remoción de un juez que incurra en una causal de remoción. Esta es digamos, la remoción sería, por supuesto, la sanción más grave de un juez. Hay otras sanciones intermedias, ¿sí? Que pueden ser multa, suspensión. De hecho, en el inciso quinto también está prevista la suspensión del juez. Suspensión que puede ser hasta preventiva en algunos casos. Bien. Es decir, hay tres funciones que tiene el Consejo básicas: administración, ya la mencionamos, administración del Poder Judicial, selección de los magistrados, o mejor dicho, intervenir en el proceso, porque la selección no la hace el Consejo, sino que, ahora vamos a ver, interviene solo en una primera etapa del Consejo. Y la tercera, las atribuciones disciplinarias que tiene respecto a los magistrados. En cuanto a la primera que mencionamos, la de la administración, el Consejo lo que hace es ejecutar el presupuesto del Poder Judicial. Ustedes saben, el Poder Judicial tiene un presupuesto asignado por la ley de presupuesto, es anual, y ese presupuesto, esos recursos son administrados por el Consejo de la Magistratura. Bien. El que decide cómo se administra, cómo se distribuye ese presupuesto en todo el Poder Judicial, que a lo largo del país es una estructura muy grande. Y también el que ejecuta, ¿bien? Directamente lo que establece la ley de presupuesto. También puede dictar reglamentos, dice el artículo 114, reglamentos para el mejor funcionamiento del Poder Judicial. Acá en esto hay, digamos, esto es una cosa lo que dice la Constitución, que es lo que yo les estoy mencionando hasta ahora. La realidad indica que también la Corte mantiene una porción importante de atribuciones administrativas. ¿Sí? Todavía hay cosas que decide la Corte. Primero, la administración de la Corte la preserva la Corte todavía. Es decir, el Consejo de la Magistratura se ocupa de la administración de todo el Poder Judicial, menos de la Corte. La Corte sigue manteniendo su administración. Eso es una interpretación que hizo la Corte después de la reforma. Dijo, no, la administración está muy lindo lo que dice la Constitución, pero la de nuestro tribunal la vamos a manejar nosotros. Y hay decisiones administrativas que sigue tomando la Corte. ¿Sí? Y eso se ve día a día. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, ahora con el tema de la pandemia ha ocurrido que, como ustedes saben, se declaró el año pasado la Feria Judicial Extraordinaria. La Feria Judicial fue decidida por la Corte Suprema, no por el Consejo de la Magistratura. La Corte decidió, dijo, bueno, esta situación la vamos a manejar de esta manera, Feria Judicial. No significó que no trabajemos, eso, la gente se pensaba que los jueces y los empleados judiciales no íbamos a trabajar, no, sí, trabajamos y el doble. Lo que pasaba es que no corrían los plazos, nada más. Pero se trabajaba.
En provincia me imagino que habrá pasado lo mismo acá. Eugenia, vos seguramente que eso que te habrá pasado exactamente igual que a nosotros. Bueno, como les digo, hay digamos, una reserva de atribuciones que mantiene la Corte, aún con la reforma del año 94, con las atribuciones que expresamente se le concedió al Consejo. Es decir, hay una cohabitación, si se quiere, o una cogestión. ¿Sí? La gestión de los recursos, o sea, por un lado los maneja el Consejo, por otro lado otros los maneja la Corte. En la década del 90 y principio de los 2000 hubo conflictos institucionales entre la Corte y el Consejo. Recuerdo un dictamen de Humberto Quiroga Lavie sobre este punto. Humberto Quiroga Lavie, que quizás lo conocen, constitucionalista muy prestigioso, que además fue convencional constituyente en el año 1994, es decir, participó en la redacción de la reforma y además fue consejero de la magistratura. Y como consejero de la magistratura hizo una opinión importante sobre este tema en un dictamen del principio de los años 2000 en un contexto de conflicto. Voy a ver si lo consigo ese dictamen, lo tengo guardado por ahí en algún archivo, pero interesante. Interesante porque Quiroga Lavie no solo, o sea, por esto que les digo, no solamente era consejero, era constitucionalista y además había participado de la reforma, había sido convencional, con lo cual la interpretación que le hacía era prácticamente una interpretación, como dicen los norteamericanos, una interpretación originaria de la reforma. Por otro lado, el segundo, como les digo, la segunda atribución es la de selección de los magistrados. Esta selección en el Consejo tiene la etapa del concurso. Concurso de oposición y antecedentes. Significa dos cosas. Significa que en el concurso se evalúan los antecedentes de los candidatos de los postulantes, es correcto decir, de los postulantes a jueces, y además tienen que rendir una oposición, es decir, un examen. ¿Sí? Hoy por hoy es un examen escrito, pero además incluye una entrevista con los consejeros, que tiene su grado de dificultad también. Si hay una suerte de doble examen. ¿Qué ocurre? Una vez que se realiza el concurso de oposición de antecedentes, el Consejo de la Magistratura tiene que elegir una terna, digamos. Por ejemplo, hay 10 postulantes. De los 10 postulantes, el Consejo de la Magistratura debe elegir a 3. Y, según los reglamentos, en principio debe elegir a los 3 con más puntaje. ¿Sí? Ahí la transparencia que en principio muestran estos concursos. A los 3 con más puntaje. Puede haber a veces hay alguna excepción, que tiene que estar fundada por el Consejo, ¿sí? Y sacar alguno de los 3 de esa terna y poner a otro. Pero el objetivo, digamos, en el concurso, en la etapa esta primera que interviene el Consejo de la Magistratura, es que el Consejo forme una terna. Esta terna es para un cargo en concreto. Acá es distinto, por ejemplo, el sistema de nación con el sistema de provincia. A nivel federal, cada concurso es para un juzgado en particular, o para un tribunal en particular, solo para ese. En provincia el sistema es distinto, porque en la provincia de Buenos Aires, hay concursos para juez, pero el que gana el concurso puede ser designado en uno, en A, en B o en C. Yo no conozco con detalle el sistema de provincia, pero sí lo he conversado con colegas. Entonces puede haber un candidato o una candidata que haya ganado un concurso, que esté esperando que se habilite algún tribunal para poder ocupar el cargo que ganó por concurso. A nivel federal esto no ocurre. A nivel federal se gana un concurso para un tribunal en particular. El sistema de provincia quizás es más similar al sistema español. El sistema español de la magistratura también, es muy interesante el sistema español.
hay como una carrera adicional a la carrera de Derecho. ¿Sí? Es decir, una vez que se reciben de abogados, en España, si uno quiere ser juez, tiene que ir a la escuela de la magistratura. Es un lugar particular. Creo, ahora no sé si está en Barcelona o en Madrid, ahora no me acuerdo. No sé si no está en Barcelona. Les iba a decir Madrid, pero no sé por qué tengo ahí en la cabeza que está en Barcelona. Está la escuela de la magistratura y los candidatos, los que quieren ser jueces el día de mañana, tienen que ir ahí a estudiar 2 o 3 años. Creo que son 2. Y recibirse de magistrados. Y una vez que se reciben de magistrados, el Estado le va a asignar un tribunal en cualquier punto del país. Uno sabe que se recibe magistrado, y no les digo toca la suerte loca, porque en realidad no es tan así. Acá ahí también tienen que ver las vinculaciones políticas, seguramente, para llegar a un tribunal o a otro. No es lo mismo seguramente ser juez en Madrid que ser juez en Almería. Pero seguramente la importancia de los tribunales, desde el punto de vista político, si me refiero, no será la misma. Bueno, es un sistema así, un sistema de escuela judicial, es muy interesante. A nivel federal en la Argentina no es así. Si bien hay se está implementando una escuela judicial, a través del Consejo de la Magistratura, no es una escuela que, digamos, al estilo español, que dé un título adicional al que da el título de abogado. Sí hay un título adicional de posgrado que, por supuesto, perfila mucho mejor al candidato. Pero de todas maneras, si ese candidato tiene el título en la Argentina, la escuela del Consejo de la Magistratura, para ser juez, luego para ser juez tiene que concursar en un concurso en particular. El de la escuela de la magistratura es como si fuera un posgrado. Lo habilita para la magistratura, pero después si quiere ser juez, va a tener que concursar. Concursar para los tribunales que están abiertos a la inscripción, están vacantes para un concurso. Bueno, ya son las 8. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a parar acá y mañana seguimos conversando de lo que nos queda del Consejo de la Magistratura. Hay temas interesantes, a que vamos a poder profundizar mucho, porque nos quedan todavía los órganos extrapoder, creo. Digo creo porque ahora voy a preguntar si me tocaban a mí, creo que sí. Pero me pasa todos los cuatrimestres lo mismo, los temas los repartimos 15 días antes de que empiecen las clases, y ya cuando estamos a esta altura me olvidé si me queda alguna unidad. Pero tenemos tiempo, chicos, no se preocupen, no se enojen conmigo, tenemos tiempo. Así que si tenemos que dar órganos extrapoder, mañana lo podemos abordar ese tema. Lo que sí, recuérdenme la fecha de examen, si la tienen, porque yo acá, yo sé que la anoté. El 14, profe. O sea que estamos bien. Ok, hoy es primero, tenemos mañana y tenemos la semana que viene. Perfecto. Muy bien, bueno, mañana entonces seguimos con Consejo de la Magistratura, hablamos de algunas cuestiones y empezaríamos también con órganos extrapoder. El 7 terminamos seguramente con los órganos extrapoder y hasta capaz que nos queda un rato para hacer algún repaso de algún tema que ustedes quieran hacer. Porque si es 14 y no hago mal los cálculos, es un miércoles, no, martes, examen. Si es 14 es martes porque hoy es primero, ¿no? Bien. O sea que miércoles nos va a quedar mañana y Es el un 8. lunes, profe. ¿Cómo? ¿El lunes? El 14 Lunes. cae lunes. Sí, cae el lunes, profe. Bueno, pero igual no importa, es lo mismo, porque nos queda hoy. Mañana que es 2. Mañana miércoles es 2 y el miércoles 9. Como que hace conmigo. Me estoy haciendo el calendario acá. Pero bueno, estamos bien para terminar los temas, y si queda alguno también lo podemos, queda alguno ahí medio apoyando, lo podemos trabajar el 9. Si el 9 capaz que prefieren que hagamos un salpicado de distintos temas. Pero bueno, eso después lo veremos ese día. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos mañana. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, Sí, sí. mañana Gracias. Chao, profe. Gracias. nos vemos. Chao. Chao, gracias.